Está con nosotros y en vivo a los tiempos el economista Diego Borja, precandidato a la vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana Lista 5. Primero, ¿cómo está esa calificación en el Consejo Nacional Electoral? Qué gusto recibirlo. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia, para Guayaquil en estos días de fiestas octubrinas. Es para mí también un gusto enorme estar acá en Guayaquil. Y cada vez que me invitan ustedes, aquí estoy, ya sea por Zoom, virtual o aquí presencialmente, ¿no? Estamos calentando motores para enfrentar esta campaña. Estamos en el proceso todavía de impugnaciones que hay. Nuestra candidatura no ha sido impugnada, pero hay un tiempo, ¿no?, en el cual hay que esperar a que se culmine el periodo. Pero por supuesto, hay otras impugnaciones, están evacuando eso en el Consejo Electoral y pronto estará definitivamente en firme. Hoy día estamos ya inscritos, ¿no? Pero una vez que pase todo este periodo normal, según la ley electoral, estaremos ya en firme. Era el tiempo del 2006, corría, habíamos vivido un momento difícil, estas transiciones, y en apego, doctor Diego Borja, quiero yo, a propósito, están escuchando al doctor Diego Borja Cornejo. Él, hasta el momento, están pasando los filtros, y lo dice con una tranquilidad y una preocupación, porque si hay este tipo de que se activan mecanismos que lo franquea la propia Constitución y el Código de la Democracia. Es lo que hay hasta el momento. A esas reglas hay que sujetarse. Así es. Hacen bien los deberes, quienes cumplen, no pasan el año. Sí, no tendrán, ¿verdad? Es que desde Así allí, desde la etapa formativa, algo tan pero tan elemental, a nosotros nos ocupa qué conoce, qué sabe. Y cuando hablamos del perfil de un profesional, de su naturaleza, ex constituyente, un hombre que ha estado no solamente en la cartera de Economía, como ministro coordinador. Este tipo de situaciones, doctor Diego Borja, va a permitir que haga una retrospectiva. ¿Qué dejamos de hacer en el tiempo que usted estuvo allí? ¿Qué no se hizo bien o qué hicimos mal? Porque es de hombres y mujeres de bien hacer una revisión en el orden cronológico. A ver, empecemos por el año 2006. 2006. Porque hay que recordarle a toda la audiencia que cuando yo entro al gobierno por primera vez en mi vida, de hecho yo había estado siempre en el sector privado, fue en el año 2005, 2006 con el presidente Alfredo Palacio. Efectivamente, y entré a la cartera más difícil en ese momento, que era la cartera de Economía y Finanzas. Cuando yo tomo el ministerio a mi cargo, el déficit proyectado para el año 2006 era de 3%. O sea, eso quiere decir que nos iban a faltar 3% entre los ingresos y los gastos que se hacía. Pero cuando salgo del ministerio, sin aumentar el IVA, sin aumentar precios de combustibles, sin cargarle la mano a la familia ecuatoriana, salimos con un superávit del 3%. En vez de faltarnos plata, le sobró plata ese año. Esa es la historia. Entonces, yo creo que hay que juzgar a los servidores públicos por sus obras. El escrutinio. ¿No es cierto? No por lo que se dice. Por lo que se dice, pero sobre todo por lo que se hace. Y no por lo que se ve ahora en miniatura o en reducidos espacios de tiempo en las redes sociales, que pueden ser una herramienta muy, pero muy, un protagonismo, y usted lo va a recordar, desde un tiempo como el 2010 para acá. No solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Pero para bien, cuando se la utiliza bien, cuando se trata de denostar. A nosotros no nos mueve el apego a la cosa sucia, como dice el Papa Francisco. Es necesario el escrutinio, no el escarnio. Estoy muy de acuerdo con usted. Entonces, cuando usted me pregunta, yo digo, mirando, ¿no?, hacia adentro incluso, yo soy muy orgulloso de haber sido el proponente impulsor de la ley de recuperación del petróleo para beneficio de la gente. Eso pasó entre los meses de marzo y abril del 2006. Propuesta por mi ministerio. Del ministerio. Sí, fue la ley 42, que permitió recuperar el excedente petrolero para el beneficio de la gente. Eso es un hito en la historia política ecuatoriana, y digo, tengo el honor de haber sido uno de los proponentes y artífices. ¿Y qué teníamos allí en ese caso? ¿Qué antes de eso, las empresas transnacionales se llevaban el 80% del excedente petrolero. Al Ecuador le quedaba el 20, el 18, el 12%. Nosotros hicimos una ley en la cual hay espacio para la empresa
pero sobre todo hay espacio para la sociedad y la gente. Los profesores de recursos naturales decían la famosa curva base. ¿Quién se lleva más? ¿Qué le quedaba al Estado? Siempre se llevaban más las transnacionales. Las transnacionales. Y al Estado no le quedaba nada. Acuérdese usted que había una empresa occidental que se llevaba el 82% del excedente petrolero y al Ecuador le quedaba el 18%, siendo el dueño del recurso. Obviamente eso significaba que había explotación petrolera, pero no en beneficio de los ecuatorianos. En los sectores estratégicos, pero no solamente es el petróleo, los recursos de esta naturaleza, la llegada del 2008 con la constitución actual, hay quienes todavía siguen discutiendo, no, ahí hay canchas que se pueden abrir porque las alianzas, la dinámica en la economía, las público-privadas, no es que la estamos inventando nosotros, ni en esa época, son los mecanismos, las herramientas, porque el mundo se mueve, es cambiante y había que adaptarse. Ya en las famosas, muy pero muy criticadas, ¿por qué? No sé si hacían el análisis. En las troles, en el tiempo de las troles, ya se empezó a hablar de eso. Y creo que la ley 50 que habla de la modernidad, también tocaba puntos esenciales. ¿Por qué no hemos dado ese avance y seguimos nosotros en atrasismo? No, sí hemos dado el avance. En el marco teórico. No, en el marco real. Real. Yo estaba chequeando precisamente porque es un tema que está muy en el escenario, ¿no? Sobre el tema eléctrico, que ahora se dice, no, pero es que el problema es porque no se ha dado espacio a las privadas, a la inversión privada. No es verdad. No es verdad. Mire, aquí tengo los datos, si usted me permite. Entre los años 2017 y 2018, ¿no es cierto? Mire todas las inversiones privadas en el sector eléctrico que entraron en vigencia. Usted tiene aquí el proyecto DUE de Hidroalto, tiene el proyecto Normandía, tiene el proyecto Pusuno, tiene el proyecto Topo, tiene el proyecto Sicchos. Todos estos son proyectos privados y con generaciones hidroeléctricas todos, con más de 10 megavatios. 49.71, 49.58, 38.25, 29.20. De manera que no es cierto eso de que no ha habido espacio para la inversión privada. Sí. Lo prevé, mire, lo prevé la Constitución y lo prevé la ley que está en vigencia desde el 2015. ¿Cuál es el punto? Hoy día, ¿qué están cambiando? Están cambiando para que la asignación no pase por un proceso público de selección. Hoy día hay la posibilidad de que se les entregue sin proceso público de selección hasta 10 megavatios. Quieren subirlo a 100, ¿no? Ese es el punto, pero espacio para la inversión privada en el sector eléctrico. El propio gobierno del ¿Y presidente por qué la Correa, crisis, entonces? hablo del 2015. Bien, muy buena pregunta, perdóneme antes de pasar. ¿Por qué la crisis? Porque ha habido desinversión. O sea, no solamente que no se ha aumentado la capacidad de generación, sino que ha habido disminución porque no se han hecho los mantenimientos ni de las empresas hidroeléctricas ni de las empresas termoeléctricas. Y ahí está el problema. No solo no se ha aumentado la capacidad de generación, sino que se ha disminuido. ¿Quién no ha hecho el mantenimiento? El gobierno, ¿Cuántos años? el gobierno de Moreno, turno. el gobierno de Guillermo Lasso y obviamente el gobierno de Daniel Noboa. Y este tiene la responsabilidad mayor porque en el debate presidencial, cuando ya se avisoraba, acuérdese usted que habíamos pasado por un periodo ya de apagones con el último momento del gobierno del presidente Lasso, y, Daniel Noboa ni siquiera habla de la generación. Él dice que el problema es de transmisión. O sea, no tenía ni en mente, no tenía idea. Como de hecho no está teniendo idea hasta el momento presente. Ahí está el problema. Pero se han decidido algunas cosas. En primera instancia, un proyecto de ley que se aprobó en calidad de emergencia en la Asamblea Nacional, la Ley de Competitividad Energética, que se denominó No Más Apagones. Pero luego viene la barcaza y ahora otra ley. Las barcazas que están en camino, ¿son la solución al problema? ¿Qué debe hacer el gobierno o quién tiene que hacer qué cosas para resolver el problema? Esto es un problema muy profundo y muy grave, que es un acumulado de 3 gobiernos. Otra vez, Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Porque si usted se fija incluso en los datos de la propia SENACE, usted se va a dar cuenta que lo que se genera como energía, que es mucho más alto en el periodo 2017-2020 que en el periodo anterior, es del acumulado anterior. Es el producto de la construcción de las hidroeléctricas, incluso las grandes como Coca-Cola Sinclair. Pero después de eso no se hace un solo aumento, ni un solo mega. No se aumenta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted no aumenta en un país que crece el consumo de energía todos los años, sabiendo que crece en el Ecuador el consumo entre el 4 y el 5% anual, multiplique usted 5 por 7. Son 35% de déficit que hoy día lo estamos pagando. Y si a eso le suma un estiaje que estaba previsto y sobre el cual no se hizo nada,
Entonces tenemos el problema que tenemos hoy día. Claro, las soluciones de emergencia son estas compras rápidas de energía, que son un perjuicio enorme para el Estado, porque los costos de esta compra son mucho más altos que si se hubieran hecho las inversiones. Yo no sé si los seguidores, yo no sé, pero voy a hacer un aporte. No porque usted esté ahora de vuelta a la palestra política. Sobre este tema, los sectores estratégicos, el propio presidente de aquel entonces, el economista Rafael Correa, eleva la consulta. Economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, presentó ante la Corte Constitucional petición formal de interpretación de los artículos 313, 315 y 316. Busquen el acervo en la Corte Constitucional, hermanos ecuatorianos, en el sentido de que la administración, regulación, control de los sectores estratégicos y prestación de servicios públicos corresponde exclusivamente al Estado, lo cual incluye la potestad de éste para autorizar a las empresas públicas o delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos de los servicios públicos. Se pueden demorar un poquito, pero tienen que aprender a leer lo que resuelve. Y eso consta en la Constitución. Lo tiene en el acervo, se llama precedentes jurisprudenciales en la Corte Constitucional. Pueden revisarlo. Claro, y derivado de lo que decía la Constitución, ¿no es cierto? Claro, la propiedad del recurso es del Estado. Consulta de interpretación de norma. Lo hicieron y está allí. Pueden ver la decisión en resumen incluso. Hoy en día no está escrito en el texto constitucional, pero a nivel local, a nivel nacional, en el ámbito nacional, es los precedentes jurisprudenciales, Corte Constitucional. Y en el orden internacional, los precedentes de Corte Interamericana. Aparecen allí, se alojan allí y en la era de la justicia constitucional. Entonces quiere decir que este relato Si yo estoy de que leyendo no mal, había espacio para el sector privado es una falsedad. Eso estaba ahí previsto. Pero no es ese el punto. El punto es que cuando usted tiene un consumo que se aumenta todos los años y no genera más capacidad para solventar ese consumo, va a tener un problema. Y si a eso le añade el estiaje, que ya digo, estaba previsto, tiene el problema de las 10 horas, 12 horas de apagones que estamos viviendo y que es un sufrimiento para la familia ecuatoriana. Mire, un salón de belleza, una tienda, una heladería, un gimnasio que no trabaja el día a día, no come. El dueño o la dueña. Estamos viviendo... No nos sigan mintiendo. Que no nos sigan mintiendo, porque esto es una desidia y una incapacidad de los últimos gobiernos. Y el pueblo dice ¿hasta cuándo? Y al pueblo hay que decirle la verdad. Todo lo hecho, que es una destrucción, es difícil de recomponer. ¿Se puede hacerlo? Claro que se puede. Pero no le vamos a decir a la gente que en 100 minutos se compone esto. No es así. No es así. Sería irresponsable también Sería de quien lo... irresponsable. Sería una falsedad. Y aquí hay que recuperar la verdad como forma de hacer política. 8:19, el doctor, el economista Diego Borja Cornejo aquí en el estudio, precandidato a vicepresidencial, el binomio González-Borja. Oiga, a mí me place preguntarle, bueno, usted como experto, economista Diego Borja, ¿cómo nos sacan de la pobreza? Usted debe saber, usted tiene la magia para eso, usted fue del Banco Central. ¿Cómo es que Perú se recupera y el Ecuador no se puede recuperar? ¿Cómo es que Perú tiene ahora una cuestión estable? ¿Cuál es la magia que usted va a imponer aquí o a poner para sacarnos de la pobreza? Porque esto ya, esta deuda es terrible. Lógico, hay formas y formas, pero ¿cuál es la magia? Porque Exministro de Economía también, doctor Luis Por eso que Almeida. le pregunto, esa pregunta es clave. Yo quiero decirle con todo respeto, Lucho, que no hay magias. Ya. Aquí lo que hay es voluntades. Ya. No, mire usted, cuando usted tiene una política coherente y sabe lo que hace, disminuye la pobreza. Cuando Rafael Correa toma el gobierno en el año 2007, la pobreza estaba en el orden del 38%. Imagínese usted, casi bordeando el 40% en promedio, ¿no? Cuando deja el gobierno estaba en el 22%. Entonces, ahí no es magia, ¿no? Es una voluntad política de favorecer a los que menos tienen. La magia de ser el Llega los siguientes gobiernos y vuelve a subir la pobreza y hoy estamos bordeando el 27% otra vez. Entonces, aquí lo que ha habido es una desidia, una ineficiencia, una inoperancia, una improvisación que estamos viendo todos los días, sobre todo en este gobierno, donde usted termina viendo que quien paga los platos rotos, la factura de este descalabro, es la gente más pobre. Entonces tenemos pobreza aumentada, tenemos una extrema pobreza del 10%.
2 dígitos, cuando habíamos caído ya a un dígito, 7%, 6% en el gobierno de Correa. Entonces, es voluntad política que no ha habido. Y que, claro, si nosotros ganamos las elecciones y el voto popular nos favorece, volveremos a tener un país donde se ocupe básicamente de la gente más vulnerable. Básicamente, no solo. ¿Cómo reactivarán la producción para que volver a que la plata circule? Porque esa es la fórmula, no hay otra. El Estado tiene que estimular. El Estado da las pautas, da las líneas, el estímulo para que la empresa privada trabaje, se desarrolle. Por eso en el gobierno, cuando usted era ministro, ganaban plata bastante las empresas. También. Muchísimo. Usted pregúnteles a los empresarios cuál fue el periodo en el que más ganaron, que más estabilidad tuvieron, que más incentivos tuvieron, que más contratos tuvieron, que menos atrasos hubo en los pagos. Fue ese periodo, ¿no? Entonces, hoy día lo que se requiere no es volver nostálgicamente a ese periodo, no, es ir hacia adelante. ¿Cómo hacemos que este país, que es hermoso, que tiene potencialidades, que tiene recursos, que tiene paisajes, vuelva a crecer? Vuelva a tener una posibilidad de darle a su gente la oportunidad y que no estemos viendo este drama de la gente que se va por millones por la selva del Darién, que se va por Centroamérica, que se va por México, desprotegidos en el caso de México porque ya no tenemos ni embajada por el asalto que hizo el gobierno de Noboa a la embajada mexicana. Entonces, es un tema en el cual la voluntad política, el objetivo de dar soluciones y tener a la gente como la prioridad es lo único que permite esa magia de la que usted habla. Y el pueblo es soberano y al pueblo lo que le importa es el bienestar, que como es lo lógico. Grandes presidentes como Velasco Ibarra, por ejemplo, en un momento determinado, y no es que estoy yo contra el gobierno americano, hasta expulsó a un embajador de aquí. ¿Cuánto daño puede hacer esto de que no son elegibles? Lógicamente no es que tienen visa ni nada de eso, no conozco, pero no son elegibles para entrar en su territorio. ¿Qué significa? O sea, no te voy a dejar entrar si que tú pides, pero ¿cuánto daño haría, cuánto daño no haría a una candidatura vuestra? Mire, esto es un intento de tapar el sol con un dedo, ¿no? Como todo el mundo sabe, las declaraciones de elegibilidad que hace el Departamento de Estado son muy discrecionales. Hay a ti sí, a ti no, y muchas veces con cálculo político para favorecer a quienes ellos piensan que son su aliado en la región. En este caso le ven a Noboa como un gran aliado de los del gobierno actual de los Estados Unidos, actual me refiero, ¿no? Y quieren en un momento electoral beneficiarle, dado que no está haciendo nada acá. Entonces, ¿cómo generamos una cortina de humo para poner a discutir a la gente de un tema como este de quitarles la elegibilidad al expresidente Correa y al ex vicepresidente Glass? Sí, alguien me dijo que si gana Trump el tema sería distinto. Sería distinto. Los pensamientos son de otra manera. Incluso, Lucho, la propia justicia federal norteamericana ha cuestionado esta discrecionalidad en la llamada elegibilidad. Pero acá no vamos a caer en la trampa. Acá vamos a seguir discutiendo de lo que al pueblo le interesa, y al pueblo le interesa que no haya apagones, que haya trabajo, que haya seguridad, que haya educación, que haya salud, que no se les deba a los proveedores de los servicios de diálisis y que la gente se deje de morir por falta de servicios de diálisis. De 50, que era lo usual, ¿no?, de funciones, han pasado a 500 de funciones por falta de servicio de diálisis. 10 veces más. Son personas, son vidas humanas que se pierden. Oiga, don Diego, alguien me decía ayer, y al pueblo le importa un pepino que le den o no le den visa si se va a pie. ¿Cómo es esto? Así es. La desesperación. Es terrible. Es o sea, terrible. esto que aquí lo tratamos con tanta hilaridad, digamos, es un drama. Es un drama, ¿no? Es un drama. Muchas veces es una especie de tráfico de carne humana. Lo que hacen los coyoteros con la gente que, valiéndose de la necesidad y de la angustia, ¿no?, le ofrecen soluciones que al final del día se convierten en viacrucis. Entonces, hay que resolver los problemas internos, hay que hacer que la gente vea perspectiva aquí, que los jóvenes no se quieran ir. Pregunte usted a cualquier joven, todo el mundo quiere irse. ¿No? Hay que volver a darle la confianza, la esperanza al Ecuador. Pero ¿quién no se va a querer ir? Porque mire usted la economía, mire usted la crisis energética, no se puede trabajar, y entonces cuando quieren o intentan con planta y todo, la inseguridad, siguen las vacunas, siguen las muertes violentas, y entonces ¿para dónde va el Ecuador? No, como estamos yendo, va al abismo, ¿no? Ya estamos en una especie de lodazal, de hueco sin salida, pero es por falta de política adecuada. No se ha puesto la prioridad en la gente.
Mire, acá nos venden todo el tiempo el que no hay plata. Pero si hay plata para prepagar la deuda, si hay plata para contratar barcazas carísimas, si hay plata para importar derivados y no mejorar la refinería. Es decir, han hecho de la quiebra un negocio. El Ecuador está quebrado en lo energético, en lo petrolero, en la salud, en la seguridad. Pero al mismo tiempo que el Ecuador está en esta vida difícil, se generan grandes negocios para los que aprovechan la oportunidad de la quiebra del país. Oiga, Diego, en realidad yo como no puedo negar, yo soy político y todos somos políticos cuando hablamos o criticamos o aceptamos o respiramos o reclamamos o aceptamos, somos políticos. Grandes líderes, por ejemplo, como don Assad Bucaram decía, una de sus premisas, cógeles todo, pero acuérdate de tus hijos cuando cógeles la avena, el agua, el puro, todo esto, pero acuérdate por tu pueblo. Y decía don Assad Bucaram, pero acuérdate de tu pueblo. Y en ese momento la gente coge, y las cosas cambian. En ese sentido, la Revolución Ciudadana, el correísmo, digamos, en sí, está siendo horriblemente atacado por todos los lados, puñalada por aquí, puñalada por acá. Pero las encuestas le dan que no cae. ¿Qué es esto? ¿Le hacen propaganda? Yo le quiero preguntar a usted, ¿eso le hacen propaganda? ¿Esa es una propaganda hasta cierto punto beneficiosa? Porque don Assad Bucaram y Velasco decía que hablen bien, pero que hablen mal, pero que hablen de ti. Así es. Que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Y yo creo que la gente también no es tonta. Y la gente dice, bueno, si todo el mundo le está haciendo carga a montón a la Revolución Ciudadana, por algo es. Por algo es. Y usted empieza a preguntar, ¿qué es lo que quiere la gente? Ya no le importa si es correísmo o anticorreísmo, quiere soluciones. ¿Qué soluciones quiere para que no haya apagones, para que haya empleo, para que haya seguridad, para que haya salud, para que haya educación? Y acá lo que yo decía al principio es, hay que plantear soluciones concretas, no mentirle a la gente. No vamos a resolver el problema en 100 horas. No vamos a resolver el problema en 100 minutos, pero desde el primer día vamos a tender un sendero y un camino de solución de problemas. Sí, eso sí. Rehabilitar las termoeléctricas, funcionar más con generadores hidroeléctricos, las eólicas y también las de carbón, porque en un momento determinado nos pueden servir, si no es la una es la otra, pero que todas complementen. O la inversión privada, con capital propio, lógicamente, o alianza pública-privada, como es en Colombia, que vaya a solucionar el problema. Y aquí también. Y aquí también. Aquí también. Y la ley lo permite. Sí, y aquí estamos viendo exactamente a los que dicen que hay que pedir la inversión privada. Los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución actual, publicada el 20 de octubre del 2008, ya lo permiten. Entonces, ¿por qué nos tiran paro de que quieren otra reforma? Estas formas de cortinas de humo para tapar su inoperancia, para tapar la improvisación. Es un gobierno de improvisados, Luis. Y la gente tiene que aprender a reconocer. No conocen. Es corrupción tanto si usted coge plata como si usted acepta un puesto para el que no está calificado. Es así. Oiga, bueno, es un caballo brioso ahorita que tenemos. El pueblo ecuatoriano está desesperado. Y el que lo sabe montar bien va a tener éxito. El que lo monta bien y el que lo dirige bien. Y en eso la experiencia es fundamental, en eso el amor patrio es fundamental, la consecuencia, el haber sufrido también es fundamental. Aprender a sufrir en la consecuencia de que usted mejore todos los días. Y en ese sentido, ¿cuál es la promesa suya al pueblo ecuatoriano para que decirle, bueno, vamos a hacer esto para poderlo sacar del atolladero? La promesa es, desde el primer momento, empezar a servir al Ecuador pensando primero en la gente. Desde el primer momento. Yo no voy a decir en 100 minutos se resuelve el problema, pero desde el minuto 1 empezamos a resolverlo. Porque usted tiene ya un camino en el cual dice, a quien hay que servir es a la gente. ¿A qué gente? A la gente que está sufriendo las vacunas, a la gente que está sufriendo los apagones, a la gente que está sufriendo el no tener espacio en la universidad, a la gente que está sufriendo el no tener una gasa, un medicamento, una inyección en el servicio público de salud, a esa gente. Si usted pone eso por delante, usted lo va a resolver. Ahora, claro, pero si depende usted pone del presidente de la República. Depende de la señora presidenta y las competencias que le asigne a usted en calidad de vicepresidente de ganar las elecciones. Es que aquí no somos un asunto por separado. Aquí no es como está haciendo Noboa con su vicepresidenta. Aquí no somos un equipo. Aquí somos un conjunto de gente donde está la presidenta a la cabeza y hay un conjunto de gente que le sigue, como cuando uno mete goles.
Es por la No, maravilla de Messi ella no únicamente, lo- es no porque lo le va- ponen para poner el gol. Ella ¿no? no lo va a enviar a Dubái, por ejemplo, o mandarla a Sudáfrica. No va a seguir el mal No, ejemplo de mal Novoa, ejemplo, ¿no? sí, sí. Que no se repita sí. la historia. Claro. Bueno, se preparan entonces. Han escuchado ustedes, hermanos ecuatorianos, y reiteramos, aquí recomendamos número de sentencia 001-12-SIC. Es una consulta que se hizo en el 2015 de interpretación de norma y la hizo quienes habían propuesto la Constitución, que es lo correcto. ¿Y por qué buscamos este momento para que se empape el ciudadano? Para que no haya lo que como iniciamos el diálogo, ese doble rasero que nos ha hecho mal, esa polarización que nos oscurece el camino por el cual debemos de transitar. Éxito, doctor Diego Borja, en esto que usted se ha propuesto junto a la Revolución Ciudadana ahora, aparecer en la papeleta en busca del solio presidencial. Usted como binomio de la abogada Luisa González, el economista Diego Borja Cornejo. Buen día. Por la invitación, un buen día.